En este video vamos a ver el tema de torsión en elementos circulares. La torsión se genera cuando cargamos un miembro con momentos que producen rotación alrededor de su eje longitudinal. Estos momentos torsores se pueden llegar a llamar pares de torsión o torques. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una barra a la cual está axial y le aplicamos un momento que va girando alrededor de su eje, como lo acabamos de mencionar, en este caso sería un momento alrededor de ese eje, a eso le vamos a llamar un momento de torsión. ¿Qué va a estar intentando hacer este momento torsor? Como pueden ver en la imagen derecha, esa pieza que ha fallado por habérsele aplicado un torque excesivo. Pueden ver que es como que nosotros queramos torcer ese material, ¿sí? Claro, al aplicarle un momento que va axial a su eje. Un momento lo podemos ver como en esta imagen. Tenemos una barra a la que le estamos aplicando una fuerza o un movimiento y si vemos el momento que se estaría generando en la barra, vamos a poder apreciar que va a ir en la dirección axial de nuestra barra, ¿sí? Como lo podemos ver en esta figura. Al aplicar ese movimiento a esa rueda o a ese engrane, la barra estaría sintiendo un momento como el que se puede apreciar acá. Un momento alrededor del eje de la barra. Este sería llamado momento torsor. Ahora veamos qué está generando, qué efecto nos genera este momento aplicado axialmente. Y eso lo vamos a poder ver en esta imagen. Tenemos un elemento de hule al cual lo hemos marcado en esta parte con un rectángulo. Cuando le apliquemos un momento torsor, ojo, momento que va alrededor del eje de nuestra barra, vamos a ver cómo se deforma ese pequeño rectángulo que viene a ser semejante a un diferencial en nuestro elemento. Veamos esta deformación. Esta deformación se nos hace conocida. Podemos ver que el rectángulo se ha deformado de una manera parecida a una deformación angular. Y no es solo parecida, es que estamos aplicando una deformación angular cuando nosotros sometemos a un torque al elemento de análisis. Entonces, esto nos va a servir para las futuras deducciones, ya que vemos que el efecto interno que está sintiendo nuestra barra gracias a un momento aplicado axialmente o en la dirección girando alrededor del eje de nuestra barra es un efecto de corte en cuestión de deformaciones. Veamos las hipótesis de la torsión en barras circulares. Ojo que vamos a estar trabajando solo en barras circulares. Y vamos a asumir, lo primero, que la sección circular va a permanecer circular después de la torsión. Yo puedo estar aplicando un momento como el que podemos ver en la imagen, en cada extremo, haciendo girar el cuerpo, pero no estoy deformando en ningún momento la sección circular. Va a permanecer siempre siendo un círculo con las mismas medidas. No se deforma en esa dirección el círculo. La sección plana permanece plana. Esto es la sección transversal que nosotros podemos ver acá, esta de acá. Cuando yo aplique la torsión va a seguir siendo plano. No va a haber una deformación extraña en esa sección plana. Esa es otra de las hipótesis que vamos a estar manejando para la deducción de nuestra fórmula de torsión. Los diámetros de nuestro círculo, que corresponden a cualquier ubicación dentro del elemento que estamos analizando, no va a variar.
¿sí? Si la sección permanece circular, no debería de cambiar el diámetro. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la hipótesis 3. Nuestro diámetro no va a cambiar en ningún lugar de nuestro círculo, de nuestro elemento. El eje o el árbol, que eso hace alusión a esta palabra, que sería el eje de nuestro elemento, está sometido a la acción de torsión y los esfuerzos, ojo, no sobrepasan el límite de proporcionalidad acortante. Como lo vimos en la diapositiva anterior, el efecto interno viene a ser por corte. Ya tenemos una deformación angular, que es el gamma. Ahora si yo sé, o si sabemos que gamma, que es deformación angular, la multiplicamos por el módulo de cortante, vamos a poder calcular el esfuerzo. Esto es gracias a la ley de Hooke. Entonces, manteniendo estas hipótesis, es como vamos a darle entrada a la deducción de la fórmula de esfuerzos torsores en barras circulares. Lo primero, veamos el ángulo. Asumamos que la parte que se encuentra aquí sobre el eje YZ, esta de acá, la dejamos fija. Estamos analizando como un punto fijo, como un empotramiento, esta zona. En el otro extremo, vamos a aplicar un momento torsor, que es un momento alrededor del eje. Cuando yo aplique el momento torsor en esta dirección, que en este caso sería una dirección antihoraria, vamos a ver que la posición de si asumimos que estábamos aquí inicialmente, un punto cualquiera, un punto control, al aplicarle el momento torsor, ese punto control se va a desplazar para acá, ¿sí? Significa que hubo este desplazamiento. Eso nos indica que acá hubo un ángulo. Ese ángulo de giro es el ángulo que va a ir aumentando a medida nos alejemos de un punto fijo o de un marco de referencia. Podemos ver que donde hemos asumido como punto de referencia o un lugar fijo, el ángulo es cero. Ahí prácticamente el punto inicial o el punto de referencia donde lo marcamos no se ha movido. Entre más me alejo de el punto de referencia o nuestro punto fijo, va a existir un mayor ángulo producto de este momento torsor. Eso nos está indicando que hay una relación entre la distancia desde donde yo estoy midiendo el ángulo a el punto donde está aplicado el momento. Vamos a deducir entonces la fórmula de torsión. Estas ecuaciones nos van a servir para determinar los esfuerzos y deformaciones generadas por una torsión aplicada a nuestro elemento. Vamos a tener siempre ecuaciones de compatibilidad, que esas vienen derivadas de cómo se está deformando el material y el objeto, y también ecuaciones de equilibrio que vienen de la estática. Hemos dicho que vamos a tener o vamos a cumplir la ley de Hooke. Esto significa que vamos a estar siempre con deformaciones elásticas. Y ya hablamos cuál es la fórmula de el cálculo del esfuerzo cuando tenemos la ley de Hooke. Entonces vamos a comparar estas deformaciones para llegar a una ecuación de compatibilidad de deformaciones. También vamos a hacer diagramas de cuerpo libre de las partes del cuerpo que están sintiendo el momento torsor, porque pueden haber dentro de un mismo elemento pueden existir diferentes fuerzas internas, en este caso momentos internos, y tenemos que poner todo en equilibrio. De ese equilibrio interno de momento, porque solo vamos a estar considerando momentos, vamos a obtener ecuaciones de equilibrio estático, ¿sí? Ya que las fuerzas externas aplicadas o momentos externos aplicados deben de ser
o equilibrarse con los momentos internos que va a estar sintiendo la sección de análisis. Veamos una barra sólida a la cual le vamos a estar sometiendo a torsión. Veamos que la barra del lado derecho le estamos aplicando un torsor horario y del lado izquierdo un torsor antihorario. ¿Qué nos está diciendo? Que está en equilibrio la pieza. Externamente hay equilibrio. Los momentos son alrededor del eje longitudinal de nuestra barra, por lo tanto es un momento torsor. Lo vamos a identificar con una letra T, haciendo alusión a torsión. Si marcamos un punto fijo, dejemos marcado como un punto de referencia el punto que se encuentra a la izquierda, el punto B. Ese punto como que no se mueve. Vamos a considerar todo el movimiento del lado derecho, donde se encuentra el punto A. Entonces, cuando apliquemos el momento torsor en el punto A, se va a desplazar lo que era el punto, la misma posición del punto A es la misma posición del punto B. Este se va a desplazar en la dirección del momento torsor. ¿Sí? Desplazamos en sentido horario. El punto A va a terminar en la ubicación del punto C. Podemos trazar y calcular el ángulo que ha girado ese punto de análisis, un punto cualquiera dentro de la sección transversal. Ese sería entonces el ángulo phi. Aparte, podemos o vamos a marcar cuál es la distancia que hay entre el punto que estamos considerando de referencia, que sería la zona B, al punto donde estamos analizando el giro, que sería en este caso el punto A, la longitud que existe entre un punto y el otro. Eso va a ser importante, ya que a medida nos alejamos del punto B, ese ángulo phi comienza a incrementarse. Ahora, veamos, vamos a considerar una fibra cualquiera, siempre analizando el punto A, en este caso, la misma situación, si podemos observar, ¿sí? Un punto fijo o de referencia, un punto donde vamos a analizar el giro, en este caso siempre un giro horario. Analicemos el punto A, que se encuentra acá, y va a terminar por la aplicación del giro en el punto aquí, E. Pero me interesa analizar el punto a una distancia cualquiera medida desde el centro, ¿sí? En este caso a una distancia ρ. No la vamos a estar usando hasta el extremo, ¿sí? Con una distancia r, que sería el radio, sino que a una distancia ρ cualquiera. Podemos observar que el ángulo que va a existir desde el centro al punto E, que está a una distancia ρ, va a ser el mismo ángulo que el que se puede calcular hacia el punto A'. El ángulo se va a mantener, no importa la posición dentro de la sección transversal que estemos analizando. Eso es un punto importante que debemos de tener claro. ¿Sí? El ángulo depende, cuando estamos analizando una sección en específico a una distancia L, desde el punto fijo o desde nuestro marco de referencia, existirá un ángulo phi. Ese ángulo phi será el mismo en toda la sección transversal que se encuentra a la distancia L. Claro, si yo me alejo una distancia L medios, el ángulo phi es diferente que el ángulo phi que estamos calculando a una distancia de L. Pero dentro de la sección transversal a L medios o a L, siempre va a ser el mismo ángulo en la sección transversal de análisis. Ahora, veamos quién es gamma, de dónde se ha generado esa deformación por corte. Si recordamos la imagen anterior, se había generado en esta posición, acá. Entonces, si nosotros tenemos la deformación que se hubiera generado en esa zona, podemos decir que entonces el cálculo del ángulo gamma, ¿quién sería gamma? Sería este ángulo que vemos acá. Para determinar ese ángulo gamma, lo hacemos por
trigonometría. Eso sí, sabemos que el ángulo es pequeño. Entonces, como el ángulo que va a girar se considera pequeño, esta longitud de arco que podemos apreciar que ha girado o que se ha desplazado del punto D al punto E, la vamos a asumir como una línea vertical. Y tenemos también la longitud L. Entonces ese ángulo gamma sería simplemente el desplazamiento que ha sufrido el punto del D al E, esa altura, digamos, entre la longitud L, que es lo que tenemos acá. Ese segmento de D a E entre L. ¿Sí? ¿Por qué no ocupamos la tangente? Formalmente tendría que ser la tangente de gamma igual al tramo de E entre L. Pero como el ángulo es pequeño, la tangente de un ángulo pequeño es el mismo ángulo. Entonces eso se va a traducir a gamma. Simplemente es una aproximación por ser un ángulo pequeño. Si el ángulo fuera muy grande, tendríamos que estar utilizando la tangente, porque la aproximación solo es válida para ángulos pequeños. Cuidado que el ángulo debe de estar en radianes. ¿Sí? Al estar dividiendo dos medidas de longitud, el ángulo nos va a dar en radianes. Pero ¿quién es o cómo puedo calcular yo esa medida de D a E? Que es un ángulo, que es un giro en realidad, es una cuerda que viene dentro del círculo. Entonces, sabemos que esa cuerda es igual a la longitud del radio al punto que estoy analizando multiplicado por el ángulo que ha girado. Aquí tenemos una longitud ρ desde el centro hasta el punto E y el ángulo de giro phi. Por lo tanto, podemos decir que ρ por phi es igual a esa distancia de D a E. Y eso es lo que tenemos acá. De D a E tenemos ρ por phi. ¿Sí? Y ahí estamos entonces aplicando o encontrando el valor de D a E. Ahora, sustituimos entonces ese ρ por phi en la fórmula de DE entre L y nos va a quedar que el ángulo gamma es igual a ρ por phi entre L. Ahora, ya conociendo el ángulo gamma que tenemos, que va a depender del ρ, que es en la posición en la que estoy analizando, multiplicado por el ángulo phi y dividido entre L, que es la longitud a la que nos interesa calcular el ángulo phi, y utilizando la ley de Hooke, que si nos recordamos, la ley de Hooke es el esfuerzo cortante igual al módulo G por gamma, y conocemos gamma, vamos a llegar a esta expresión. ¿Sí? Separándola de los términos que son constantes para una sola sección transversal. Ojo, para una sola sección transversal, sabemos que el ángulo phi no va a cambiar. La distancia L no va a cambiar porque es la distancia a la que estoy analizando. Y el módulo G, pues es una propiedad del material y esa no va a cambiar nunca. Entonces, esos tres términos son constantes para un solo punto de análisis. Significa que el esfuerzo cortante en un elemento circular, gracias a la torsión, va a depender de la posición a la que yo quiera analizar ese esfuerzo cortante, ρ, multiplicado por esta constante o esos términos que son constantes para cada sección transversal en la que nos interesa analizar los esfuerzos. ¿Qué nos dice esto? Si este término es una constante, significa que el esfuerzo cortante, producto del momento torsor, es proporcional a la distancia que existe desde el centro de nuestra barra al punto de interés. Por lo tanto, si la distancia es 0, el esfuerzo es 0. Eso nos dice que en el centro de nuestra barra hay esfuerzo 0 y en lo más extremo, medido desde el centro de la barra,
tendríamos los esfuerzos cortantes más grandes en la sección de análisis. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva con esta fórmula. ¿Sí? Lo que acabo de mencionar, de G por T por phi entre L, que es una constante que va a solo depender de la posición a la que queremos analizar. Entonces veamos esta imagen de acá y veamos cómo es la distribución de esfuerzos cortantes a lo largo de una misma sección transversal. Podemos ver que la distribución será de forma triangular, siendo más grande o la mayor en el extremo, porque es la que tiene la distancia ρ más grande, y siendo mínima en el centro, porque la distancia ρ valdría 0. Y es la misma, el mismo valor que tiene el esfuerzo cortante máximo, porque estamos a una distancia ρ, será el mismo valor en toda la misma fibra que se encuentra a esa distancia. Por eso podemos ver que este ρ máximo se encuentra acá, como se puede encontrar acá, como se encuentra aquí, como se va a encontrar en cualquier punto que yo quiera analizar que se encuentra a una distancia ρ. Lo mismo sucedería con el ángulo gamma. ¿Sí? Ya sabemos que entre esfuerzo y gamma hay una proporción. Por lo tanto, si el esfuerzo es de manera lineal, creciendo desde el centro hacia el extremo más lejano, gamma también va a ir cambiando de esa manera. Por lo tanto, podemos decir que la distribución de esfuerzos a lo largo de cualquier sección transversal y radio varía linealmente con la distancia que hay al centro de nuestra sección transversal, siendo el esfuerzo mayor en el extremo, ¿sí? Porque es lo más alejado que tenemos de nuestro centro, y siendo 0 en el centro. En este caso lo vamos a poder apreciar de manera diferencial, porque podríamos llegar a calcular cuánto es el esfuerzo que le llega a un diferencial, ¿sí? Esto solo para poder tener un poquito más de teoría. Y vamos a llegar siempre a la misma deducción, ¿sí? Agarramos un diferencial en una posición alejado de una distancia ρ, medida desde el centro, llamándole C al radio máximo, ¿sí? Para no confundir ρ con el radio. Ese diferencial ρ está escogido a una distancia X desde un punto de referencia, que en este caso está en esta ubicación. Cuando nosotros aplicamos el giro, gracias al momento torsor, vamos a tener un gamma, ¿sí? Que es la deformación angular, que al final viene a ser la que vamos a llegar a calcular acá. Ahora, observando el procedimiento, que es lo mismo que hemos hecho o demostraciones que se han hecho en el video anteriormente, podemos llegar a apreciar o a calcular ese ángulo gamma, ¿sí? Si nosotros obtenemos aquí un diferencial de X, ¿sí? Que sería esta medida que podemos ver acá. Aquí estaría, este sería como la base. Y por trigonometría y a nivel diferencial, vamos a poder hacer esta relación que tenemos ahí. Para llegar a determinar que la variación de phi con respecto a x multiplicada por la distancia ρ nos va a estar dando el ángulo gamma. Y podemos apreciar que llegaremos a la misma fórmula que estábamos desde una perspectiva un poco, no desde un diferencial, sino que de un elemento ya a escala natural. Los esfuerzos, este tipo de esfuerzos, son paralelos al plano de la sección
que estamos analizando. Y la forma de representarlo son esta que podemos ver a nuestra derecha. Cuando tengamos una sección sólida, los esfuerzos van medidos desde el centro de la sección sólida hacia un extremo, en la misma dirección que va el giro. Veamos aquí, ¿cómo voy a representar este esfuerzo que está en esta sección transversal? Si vemos que el momento va girando en sentido antihorario, el esfuerzo, vamos a ver que se coloca en sentido antihorario, siempre de manera triangular, siendo máximo el esfuerzo en el extremo y mínimo en cero. Esto se mantiene, esta tendencia, aunque tengamos un elemento hueco, como lo podemos apreciar en este elemento. Siempre vamos a comenzar o va a llegar la tendencia de estos esfuerzos a la parte central, siendo cero. Pero no van a existir esfuerzos en la parte hueca porque no hay material. Los esfuerzos van a comenzar desde que comienza a existir material, algo sólido. Desde ahí vamos a tener, pero la tendencia, si ustedes lo pueden apreciar, será siempre triangular. Veamos aquí cómo expresaríamos en 2D para no tener que dibujar la distribución de esfuerzos. En este caso es un momento que va de manera horaria, por eso el esfuerzo va en la misma dirección. Como es un elemento sólido, comienza el esfuerzo desde cero, termina en un valor máximo y en este caso van viendo hacia abajo por el esfuerzo o porque el momento aplicado es de manera horaria. En este caso también tenemos lo mismo, solo que en ese caso es hueco. Podemos ver que no hay esfuerzos en la parte hueca. Esta es la parte hueca, no tiene esfuerzos. El esfuerzo comienza desde una parte o desde que comienza a ser sólido el material. Ahí vamos a comenzar con la distribución y en este caso habrá un esfuerzo máximo a corte y un esfuerzo mínimo. El mínimo pues se calcula con la distancia ρ a la que comienza a existir material para analizar. Ahora veamos, siempre en esos elementos diferenciales pues habrá un diferencial también. Estamos analizando momentos externos, pero internamente se encuentra, sabemos que un momento es fuerza por distancia. Entonces, en un diferencial de análisis, vamos a estar sintiendo una fuerza que multiplicada por la distancia ρ me va a estar dando el momento. Y la sumatoria de todos esos diferenciales de fuerza por las distancias respectivas al centro nos van a dar en total el momento torsor externo. Y debe de haber equilibrio. ¿Sí? Entonces sabemos que un diferencial de fuerza, en este caso, si nosotros conocemos el esfuerzo, es un esfuerzo de corte. Si nos recordamos que esfuerzo es igual a V entre A, siendo V una fuerza paralela al área, como es nuestro caso, ¿verdad? Le vamos a llamar en este caso diferencial de fuerza. El esfuerzo cortante será un diferencial de fuerza entre un diferencial de área. Eso nos va a dar el esfuerzo cortante. Despejamos el diferencial de fuerza y ya tenemos entonces cuánto valdría cada uno de estos diferenciales. Sería el valor del esfuerzo cortante multiplicado por el diferencial de área. Si hacemos equilibrio de estas diferenciales de fuerza, es decir, aplicamos una integral a esa ecuación que acabamos de ver, y vamos a llegar a tener entonces que la integral de el momento, que es fuerza por distancia, que es ρ. Eso nos va a dar el momento torsor. ¿Quién es el diferencial de fuerza? Vimos que era el valor del esfuerzo cortante multiplicado por el diferencial de área, que es lo que tenemos acá. Y ese esfuerzo cortante ya lo habíamos deducido de la ecuación de compatibilidad de giros. Viene a ser esta ecuación, que la habíamos visto anteriormente. Sustituyendo todo en la fórmula del equilibrio estático, vamos a llegar a esta expresión.
Sabemos que el g por phi entre L es una constante, sale del integral y nos queda la integral de ρ cuadrado por un dA. Esto es un término que viene de estática, que es el momento polar de inercia de la sección circular, o llamado J. Entonces sustituimos este término, que es el momento polar de inercia, por una J. Y nos quedaría entonces que el momento torsor es igual a esta expresión. ¿Qué nos interesa calcular de esta expresión? El giro. Entonces despejamos el giro y nos queda la expresión para el cálculo de los giros a una distancia que queramos analizar. Eso viene a ser, entonces, que el giro phi es igual al momento torsor aplicado multiplicado por la distancia a la que yo quiero analizar el giro, dividido entre el módulo de cortante, que es propiedad del material, y J, que es el momento polar de inercia. Con esos 4 elementos podemos calcular el giro en cualquier ubicación de nuestro elemento gracias a momentos torsores. Ahora, tenemos o recordémonos de la primera ecuación que obtuvimos y despejemos esa constante. Esa constante vendría a ser igual al esfuerzo cortante entre ρ. Aquí está. Pero también de esta fórmula que acabamos de ver, tenemos esa constante también. La despejamos y vamos a obtener que esa constante es T entre J, que es el momento polar de inercia, la J. Entonces, si tenemos aquí mismas constantes, significa que estos dos son iguales, ¿sí? Entonces, igualando y despejando el esfuerzo cortante, vamos a llegar a tener la expresión para el cálculo del esfuerzo cortante en cualquier ubicación de análisis. ¿Y quién sería ese esfuerzo cortante? El momento torsor aplicado en el elemento, la distancia ρ a la que queremos calcular el esfuerzo cortante, que puede ser en el extremo, que sería el máximo, o en cualquier ubicación dentro de nuestra sección transversal, y el valor J, que es propiedad del material, ya que es el momento polar de inercia. Las convenciones de signo. Vamos a estar considerando que el signo positivo es aquel que hace que mi elemento, si lo vemos con la regla de la mano derecha, el dedo de la mano derecha salga de nuestro objeto. Eso será un momento positivo. Si lo vemos analizado desde este punto, este momento que está aquí, si lo analizamos con la regla de la mano derecha, ese es un momento antihorario. Sería positivo, no por ser antihorario, porque mi dedo va saliendo del material. Pero el mismo momento, que por acción-reacción se ha puesto de este lado, pero lo estamos analizando entonces del lado izquierdo. Veamos, es un momento horario, sí, pero analizándolo del lado izquierdo de la barra, mi dedo está saliendo de la barra. Eso me está generando un momento positivo. ¿Sí? Entonces, dependerá de dónde yo esté analizando el momento, será un momento positivo o negativo. Hay que olvidarnos de, es que es horario o antihorario. No, es el efecto que va a sentir nuestra barra, y para ver ese efecto necesitamos saber de dónde voy a analizar el momento. Si del lado derecho de mi barra o del lado izquierdo de mi barra. Siempre utilizando la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta si será momento positivo o negativo según la posición de nuestro dedo a la hora de hacer la regla de la mano derecha. Para que nos recordemos, cuando vieron el tema de inercia en estática, también existe una inercia polar o momento polar llamado J. Ese momento polar es el que podemos ver aquí. Podemos apreciar esta fórmula. Como lo vamos a ver solo para círculos, solo nos va a ser importante el J o el momento polar de este círculo, que viene a ser 1/2 de pi por radio a la cuarta, ¿sí? Que es 2 veces la inercia de un círculo, si lo vemos desde ese punto. 1/2 de pi por radio a la cuarta.
Existe un ensayo de laboratorio, aquí podemos, para analizar torsión. Aquí podemos apreciar la máquina con la que se hace este laboratorio. Este laboratorio se realiza colocando un elemento circular en medio de dos objetos, uno que está fijo para poder medir en base a con base a este punto. Este otro lado es movible para aplicar los giros y así poder ir calculando cuánto estoy girando y cuál es el esfuerzo que le estoy aplicando a nuestra barra circular. Veamos el primer ejercicio. En este caso, nos dicen que el eje de esta barra tenemos un eje sólido, es una barra sólida, pero nos piden que determinemos cuánto porcentaje de ese momento torsor T aplicado externamente va a sentir la parte que tiene un color más gris, que sería esta parte externa, esta que voy a sombrear ahorita. ¿Cuánto porcentaje de esa T estaría absorbiendo esa zona? Es decir, la zona más externa, desde C medios hasta C. ¿Cuánto porcentaje de T absorbe solo esa zona? Entonces, lo primero sería ver el diferencial que queremos analizar. Lo tenemos aquí. Sabemos que el esfuerzo a lo largo de la misma distancia ρ, que sería lo que está marcado aquí con otro color gris, todo siente el mismo esfuerzo. ¿Sí? Es un esfuerzo constante a lo largo de toda esa distancia ρ. A ese ancho, donde todo el esfuerzo es el mismo, le vamos a llamar diferencial de ρ. Y ρ sería la distancia que hay del centro al punto de interés. Vamos a llamarle letra con C al radio máximo y C medios desde donde queremos analizar cuánto porcentaje absorbe de esa carga T. Entonces, lo primero, sabemos que un diferencial de ese esfuerzo torsor viene a ser igual a ρ por el diferencial de fuerza. Como ya lo vimos anteriormente, el diferencial de fuerza sería el esfuerzo cortante por un diferencial de área. ¿Sí? ¿Cuánto vendría a ser el diferencial de área? Porque eso es muy importante. Veamos, el diferencial de área sería lo que nosotros aquí podemos apreciar con este color celestito. Tendría si lo cortamos y lo vemos como un rectángulo, un ancho de un diferencial de ρ y la longitud de arco, que sería 2pi por ρ. Entonces, nosotros aquí tendríamos que el diferencial del momento torsor que va a estar sintiendo, llamémosle prima, porque es lo que va a estar sintiendo solo el tramo de C medios a C, que es el que nos interesa. Aquí vamos a tener ρ multiplicado por el esfuerzo cortante y el diferencial de área vendría a ser 2pi por ρ por el diferencial de ρ. Esto vendríamos a tener. ¿Sí? Ahora, sabemos también que la distribución de esfuerzo es lineal y vamos a poder determinar cuánto vale el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? A una distancia C. Ese esfuerzo cortante máximo, que viene de la relación en función del radio del radio máximo, que es C, la vamos a poder tener de esta manera. Por lo tanto, este valor de ρ, de tau, el esfuerzo, lo podemos sustituir en esta parte. Entonces, el diferencial del esfuerzo torsor solo en la parte de interés nos quedaría ρ multiplicado por ρ entre C por el esfuerzo cortante máximo multiplicado por 2 por pi por ρ por
un diferencial de ρ. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos interesa? Vamos a aplicar la integral y tenemos entonces que el esfuerzo, el torsor solo en la área de interés va a ser igual a la integral de esto. Hay valores constantes como el 2pi, el esfuerzo máximo es constante, el c también es constante. Entonces sacamos todos los términos constantes, nos quedan 2 por pi por el esfuerzo máximo entre el valor de c, todo multiplicado con la integral desde c medios, que es donde nos interesa calcular el momento torsor, hasta c. ¿De quién? De ρ, aparece 3 veces, sería ρ al cubo, por un de ρ. Resolvemos esta integral y nos va a dar un valor de que el momento torsor solo en esa parte es igual a 15 por pi entre 32 multiplicado por el esfuerzo cortante máximo multiplicado por c al cubo. Esto tendríamos entonces de valor del esfuerzo cortante, del momento torsor solo aplicado en la parte de interés, que es desde c medios hasta c. Ahora, si nosotros determinamos cuánto es el valor del cortante máximo, vámonos por acá, el valor del cortante máximo, tau máximo, por las fórmulas que habíamos visto es igual al valor del momento torsor aplicado externamente, el valor de C, porque es el máximo, ¿verdad? Entre J. Ahora, esto va a ser igual a el esfuerzo cortante máximo, el valor de T por C, entre pi medios del radio, en este caso el radio es C, a la cuarta. Si despejamos de eso, T máximo va a ser igual a 2 veces T entre pi por C al cubo. Despejamos o sustituimos el valor de tau máximo en la expresión que teníamos para saber cuánto porcentaje absorbe de ese torsor, de ese momento torsor externo. En este caso, al sustituir ese tau máximo en la expresión T', nos va a dar que T', es decir, el momento torsor que está sintiendo solo el tramo entre C medios y C, es igual a 15 sobre 16 el momento torsor externo. Podemos apreciar que entonces aproximadamente el 94% del momento externo aplicado, del momento de torsión, de torsor externo, es resistido por la mitad de nuestra pieza, pero la mitad más externa, desde C medios hasta C. El otro, un 16avo, que viene a ser como un 6% aproximadamente, lo está resistiendo el centro de la pieza, ¿sí? Que sería como el núcleo, entre un ρ de 0 a C medios. Esto es nos indica que entonces el por qué en la vida real, ya hablando de profesionalmente, por qué la mayoría de ejes son huecos, ya que el centro prácticamente no está participando, porque no está absorbiendo mucha fuerza. Entonces, para ahorrar material, se generan tubos que van a soportar momentos torsores que sean huecos, ya que la parte externa es la que más está soportando las cargas de torsión. El ejercicio 2 lo vamos a ver en un video por aparte. El ejercicio 3 lo vamos a ver en un video por aparte.